A mí me da mucho gusto estar aquí en un espacio de mi alma mater, la Universidad Nacional Autónoma de México. Y quisiera empezar la reflexión acerca de por qué es la importancia de este evento, cómo queremos llamarnos, y hacer un recuento de lo que pasó para llegar a la encuesta intercensal, a la pregunta de la encuesta intercensal. Yo recuerdo que los primeros acercamientos con el INEGI, específicamente, los dio la Red por el Reconocimiento de los Pueblos Negros. Cuando iniciamos esta serie de acercamientos, hubo una serie de valerse de lo que llamaban ayer los expertos, para determinar cuáles eran la pregunta idónea hacia el mecanismo mediante el cual se tenía que llegar a esta pregunta, y si era realmente necesario, ¿no? Porque en esta construcción del mestizaje, pues los negros no existimos, ¿no? O sea, la construcción del mestizaje en México de la historia se hizo sobre el mestizaje y los pueblos indígenas, y a los pueblos negros pues nos dejaron ahí olvidaditos, y a partir de que se declaró la abolición de la esclavitud, pues nosotros nos regresamos, desaparecimos, nos evaporamos y no existimos en la historia. Entonces ese es el principal problema. En este contexto se hicieron una serie de reuniones en INEGI, y a partir de ahí se empezaron a construir las preguntas. Siempre hubo mucha reticencia a utilizar la palabra negro. La academia, las instituciones, lo que llaman el Estado mexicano, siempre se pronunció por lo afromexicano y lo afrodescendiente. Hubo unas discusiones de verdad muy, muy acaloradas, y se llegó a esta construcción de la pregunta de acuerdo con su historia, cultura y tradiciones, ¿usted se considera afromexicano? Ese era el principal reactivo que tenía INEGI. En ese momento se decidió hacer una prueba piloto en Costa Chica, específicamente en 3 lugares. Uno era Comaltepec, fue Comaltepec, él quizá en Comaltepec en Coajinicuilapa, también él quizá en Coajinicuilapa en Guerrero, y por el otro lado en San Pedro Orizaba, municipio de San Juan Bautista de Soto, en Oaxaca. Entonces, en este sentido, es específicamente en la Costa Chica, que va desde Acapulco en Guerrero hasta Huatulco en Oaxaca, donde se asientan la mayor cantidad de poblaciones negras. Yo pongo aquí que son separadas por las fronteras estatales, pero hermanadas por el origen étnico y cultural, y es en estas comunidades los afromexicanos se autoadscriben como negros o morenos, principalmente. ¿Por qué separadas por la frontera estatal? Para nosotros Costa Chica da identidad, no importa si eres de Guerrero o eres de Oaxaca, es una identidad compartida, ¿no? La prueba piloto contó con una campaña, digamos, donde se ven las diferencias entre lo negro y lo afromexicano. Las organizaciones que pugnan por lo negro, tú di que eres orgullosamente negro, moreno, prieto, y lo que dicen la versión oficialista, negro, moreno, mascogo, costeño, jarocho, todos somos afromexicanos. Solo se repartieron unos carteles, y en la comunidad del Quizá hubo una plática que dieron algunas organizaciones, en donde se les dijo, según el dicho de las personas que entrevisté, que tenían que asumirse como afromexicanos para que llegaran las políticas públicas. En ese contexto se llegó a las preguntas, a la prueba piloto. Yo quiero transcribir 2 entrevistas que desde mi punto de vista reflejan la realidad y la pregunta principal, no cómo queremos llamarnos, sino cómo realmente nos nombramos. En esta entrevista se dio en San Pedro Orizaba, en el municipio de San Juan Bautista de Soto, de donde soy.
El encuestador le hace la pregunta, de acuerdo a su cultura, historia y tradiciones, ¿Ana se considera afromexicana? Ana no contesta y por su reacción parece no entender la pregunta. Entonces el encuestador dice, de acuerdo a su cultura, historia y tradiciones, Ana se considera, afromexicana, es decir, negra, morena, mascoga o jarocha. Ana, yo soy negra. Encuestador, repite la pregunta por cada uno de los habitantes de la vivienda. Ana responde con frases como, aquí todos somos morenos, de raza negra. Sin embargo, ante la insistencia del término afromexicano, pregunta, ¿qué es afromexicano? El encuestador responde, son las personas que descienden de africanos que llegaron hace mucho tiempo a estos lugares. Ana responde, no, yo no vengo de africanos. En la segunda entrevista, que se da en el Quizá, municipio de Coajinicuilapa, Guerrero, el encuestador hace de acuerdo con su cultura, historia y tradiciones, ¿Jacinta se considera afromexicana? Jacinta responde, ¿cómo? El encuestador dice, de acuerdo a su cultura, historia y tradiciones, ¿Jacinta se considera afromexicana? Es decir, negra, morena, mascoga o jarocha. Jacinta, dirigiéndose a su hija, ¿cómo nos dijeron que era? Y el encuestador repite, no, ¿cómo se considera usted? Jacinta responde, pues la mera verdad, yo soy negra. Esa fue la tesitura en el que se dio esta prueba piloto. Después de esta prueba piloto, cuando se regresó a la discusión a INEGI, INEGI quería sacar del término afromexicano. Y lo que ellos dijeron es que afromexicano presentaba un sesgo, porque cuando tú preguntas, ¿eres afromexicano?, la gente no se queda con lo afro, sino con lo mexicano. Entonces, por obviedad, responde, sí, yo soy mexicano. Ayer también se dio una discusión de que si en relación a la estadística censal, que decía que éramos afromexicanos y que muchos nos reconocíamos como indígenas. En el Quizá Guerrero, yo ayer estaba recordando una entrevista específica en el que le preguntan, ¿usted se considera indígena? Sí, pues no dicen que todos los mexicanos somos indígenas. Entonces, ¿cómo esta ambivalencia histórica, esta construcción del mestizaje no nos permite reconocernos tal cual somos y cómo se traslapan estas otredades en la identidad? No, aun cuando se consideren que su cultura es negra, tienen ese chip de decir todos los mexicanos somos indígenas. Hablaríamos entonces ya de los conceptos, lo que es afromexicano y afrodescendiente. En primer contexto yo pongo la de Epsi Campbell, que es la que más me gusta, ¿no? Son los descendientes de africanos y africanas que procuran y luchan por la igualdad racial, la dignidad, la justicia y sus derechos humanos. Sus ancestros enfrentaron, resistieron, sobrevivieron y se liberaron del peor crimen y genocidio que ha vivido la humanidad, el tráfico transatlántico de personas y la inhumana e inaceptable esclavización por más de 3 siglos. Está la de Durban, pero ¿cuál es el problema con esta categoría? ¿Cómo llevar esta definición jurídica al ámbito de la realidad mexicana? Sabiendo que somos un pueblo que ha sido sistemáticamente negado y por lo tanto a veces nos negamos a nosotros mismos. Esto no puede darse sino a partir de la autoadscripción, como lo comentaban ayer, como un derecho inalienable de las personas. Entonces, en distintos foros realizados en la Costa Chica de Guerrero y Oaxaca, esta discusión se centra en 2 vertientes, la de negro y la de afromexicano. Y no es gratuito que estén 2 redes, la red por el reconocimiento del pueblo negro y la red afromexicana. Con los nombres de las redes se dan cuenta cuál es la pugna. Si hay una pugna
a veces de protagonismos estériles, pero sí hay una pugna por ser lo políticamente correcto y quienes aquellos pudiesen o no tener algún otro beneficio del Estado, y cómo hay quienes en esta cuestión pues deciden ser afromexicanos por ser lo políticamente correcto y por lo que les puede redundar en beneficios. Entonces, en el encuentro, ellos siempre dejan de lado el término negro por la fuerte carga histórica de discriminación que tiene desde su punto de vista. En el encuentro de Charco Redondo en 2011, se tomó la decisión, el acuerdo de trabajar en conjunto para lograr el reconocimiento constitucional a nivel federal, y se toma la decisión de adoptar el concepto de afromexicano para hermanar la lucha, pero esto a nivel federal. Pero hay un apartado, yo no estuve en ese encuentro, leí los resolutivos, que dice que se acuerda respetar las autodenominaciones locales. En este contexto está el término negro, que para la academia es un término colonial, racializado, usado para negar la condición humana de las personas africanas que fueron esclavizadas. Pero para el pueblo tiene otro contexto. Para la academia, a muchos académicos les asusta la palabra, quizá por un racismo interiorizado. Sin embargo, no tienen empacho en seguir utilizando el término esclavo y no personas esclavizadas. El término esclavo, desde mi punto de vista, es más deshumanizante que el término negro. Ahora, para el pueblo, la negritud es el único lazo que une a aquellas personas arrancadas de África y traídas de manera forzada en condición de esclavitud en nombre del progreso y desarrollo de la recién invadida América. Y debido a la compleja diversidad de orígenes, la negritud se convierte en identidad. Nuestra negritud va mucho más allá del color de la piel, envuelve una serie de conductas, formas de ver la vida, es cultura, es color, es vida, es música, es gastronomía, es fuerza y es orgullo. En el Plan de Durban reconoce los derechos a la cultura y a la propia identidad de los afrodescendientes. En el caso de la Costa Chica, esta identidad es la negritud, puesto que la invisibilidad histórica no ha sido obstáculo para que nuestra cultura se cree y se recree, permitiendo nuestra sobrevivencia y resistencia a los más de 300 años de esclavización y a los 200 años de negación y blanqueamiento. Identidad muy lejana a África, debido al desarraigo cultural ocasionado por la trata de personas. La tradición popular, ahí está, como decía ayer, soy el negro. Este es un poema que es El negro chiriquicuando, patitas de Sanatillo, de Joaquín Álvarez Añorga. Es este y el otro, Soy el negro de la costa. A partir de ahí, de toda esta discusión, se da los etnónimos, partidos de negro que se utilizan en la región. Sin embargo, el prevaleciente siempre es el negro. La consulta de la CDI lo confirma. Estos son datos de Oaxaca, donde 17 comunidades se reconocen como morenas, 28 como negras, 12 como morenos y negras, 6 como afromexicanos, 1 como morenos y afromexicanos, 1 como negros y afromexicanos, otra como negros mexicanos, otras como morenos y afromestizos. Obviamente esta es una encuesta de 2012, esto ha ido cambiando. Yo no digo que el término afromexicano o afrodescendiente no ha ido permeando, esto ha ido permeado por la cuestión también de algunos procesos, sobre todo en el caso de las mujeres, los procesos que se han dado de coyunturales y de nuestra misma necesidad de aprender. Las mujeres hemos creado grupos como la Escuela Itinerante de Mujeres Afromexicanas, la Cátedra Itinerante de Mujeres Afromexicanas, y también un proceso que se está llevando a cabo del Instituto Simón de Beauvoir, donde se nos dan las herramientas, se nos hace
se nos da las herramientas para empezar a reconstruir nuestra historia desde nuestras propias voces, ¿no? Entonces, yo digo, como ya me están poniendo que ya se me está acabando el tiempo, la permanencia y recreación de las culturas negras que fueron gravemente desintegradas y negadas desde la época colonial es resultado de la fuerza con que sus descendientes se propusieron preservarla y es generalmente transmitida a partir de la tradición oral. La cultura se crea y se recrea permanentemente y se expresa en como habían dicho cuáles eran nuestras manifestaciones culturales según la convocatoria, pues obviamente yo tengo que las manifestaciones, somos un pueblo culturalmente diferenciado porque tenemos creencias, tradiciones, artes, maneras de vivir juntos, sistemas de valores y modos de vida. Tenemos manifestaciones y expresiones orales como mitos, cuentos, leyendas y modismos que se nos han ido también como diciendo, empieza a hablar bien, ya no seas tan chocochando y chañudo. Los usos sociales, rituales y festividades, nuestras danzas, como la del toro de petate, de los diablos, de la tortuga, y que se van transmitiendo de generación en generación. Aquí en el caso de San Juan Bautista Lo de Soto, me comenta, una persona ya mayor me comentó, antes no era un toro el que salía, era un elefante, pero no tenemos mayor datos de apropiaciones. Las expresiones culturales y de uso social como el queridato y el rapto, los matrimonios y los velorios y los conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo, el tono de lo que nos hablaba ayer Juliana. Tenemos medicina tradicional, cada vez se está perdiendo más, y también tenemos técnicas artesanales. Antes nosotros utilizábamos mucho la batea para ir a lavar al río, que ya también eso se está perdiendo mucho. Yo concluyo diciendo que la pregunta del censo 2020, tenemos que seguir trabajando en esta pregunta, teniendo como desafío trabajar en un proceso identitario con los pueblos negros que nos permita obtener cifras fidedignas sobre su ubicación y características específicas para hacerlos visibles en los procesos de desarrollo. El Estado mexicano está obligado a ir más allá de solo cumplir con las recomendaciones internacionales en la materia. Es necesario construir un verdadero proceso en el que se privilegie la consulta, el diálogo directo con los pueblos y no solo la visión académica, institucional y o de las organizaciones. De esta manera se podrá lograr un mejor diagnóstico de nuestra realidad que redunde en el reconocimiento pleno, en el ejercicio de nuestros derechos individuales, pero sobre todo colectivos. Para ello resulta imperativo generar una pregunta que sea más incluyente, puesto que la construcción de sociedades más justas depende en gran medida del reconocimiento de la pluralidad étnica y de la multiculturalidad del país, reconocimiento basado en la autoadscripción como derecho inalienable, puesto que la identidad es un proceso de construcción social y no surge o se da por decreto. Muchas gracias. Bien, gracias por la participación. ¿Se reciben preguntas del público? Compañera Itza. Muchas felicidades, Betty, muy interesante tu presentación. Me gustaría preguntarte algo en el tono que tú siempre preguntas fíjate que... No le pregunté nada. luego te pregunto. Que me gustaría saber tu postura respecto al tema no del queridato, pero sí del rapto. No solo desde una perspectiva de elemento cultural del pueblo negro afromexicano, sino desde esto que tú dijiste ahorita de la cátedra Simón de Beauvoir, de construir desde una perspectiva de género y feminista sobre todo el tema de la tradición y el tema también de la población afro, con el tema de la participación política de las mujeres, que además tengo que decir
que por lo menos en lo que yo he visto estos últimos 2 años, sí se han convertido en la piedra angular para contrarrestar el discurso machirrín de las organizaciones, y sí han además aportado nuevas formas de activismo político en la costa. Entonces, ahí te la lanzo así. ¿Qué onda con el rapto? Que es algo que reivindican como algo afro. Lo del queridato también lo reivindican, y es también, creo que un término bastante construido a través de una tesis en particular. Pero ¿qué onda con el rapto desde lo feminista? Nos piden, por favor, que en la intervención se puedan parar para efectos de la filmación y que mencionen su nombre, por favor. Muchísimas gracias, Betty, por tu presentación. Tengo una pregunta que va un poco ligada a lo que decía Ixa. Comprendo totalmente las contradicciones que existen entre los discursos académicos y las organizaciones, pero ¿qué pasa con el lugar de instituciones y ONGs como el Instituto Simón de Beauvoir? Porque estos institutos se conforman desde una raíz de un feminismo blanco y clasista, donde efectivamente, históricamente, en los discursos de Marta Lamas, por ejemplo, las mujeres afrodescendientes e indígenas no han sido asumidas como sujetas de derechos, ¿no? Entonces tú señalas que estos institutos les dotan herramientas. ¿Qué tipo de herramientas? Y si realmente hay un cuestionamiento desde las mujeres afromexicanas sobre estas herramientas, porque tendríamos que analizar con qué metodologías trabajan la perspectiva de género, el empoderamiento, la organización política, estos institutos, y si realmente corresponden a las luchas que ustedes, de manera muy legítima, están articulando desde sus comunidades, ¿no? Entonces, ¿qué movimientos feministas son eso? ¿Hay una articulación con el feminismo blanco o ustedes también se están pensando ya una construcción, como en otras geografías del mundo, en feminismos negros, ¿no? Y el lugar que tienen estos institutos racializados totalmente dentro de las luchas de las mujeres negras o afromexicanas. Gracias. Buenos días, gracias por la presentación. Yo soy Liliana Paz y la pregunta censal completa era, de acuerdo a su cultura, historia y tradiciones, ¿usted se considera afromexicano, afrodescendiente o negro? Bueno, no sé muy bien exactamente en qué momento estaba cada una, pero negro sí está. Buenas. Betty, Pablo, perdón por... yo nada más quería comentarte que, igual con esto que comentabas, que están haciendo ese trabajo que es un buen esfuerzo que están haciendo las mujeres, y las felicito a ti y a todas las compañeras que están trabajando con Semillas, con Simón de Beauvoir, con todos los colectivos que están ahora, como bien decía Itza, ¿no? Tratando de quitar este machismo de las organizaciones, etcétera, etcétera. Me quería comentar si estos trabajos, ¿no?, que están haciendo, que mencionaste sobre reconstruir o volver a hacer la historia, que además me parecía como muy interesante, y la pregunta es, ¿cuándo van a salir esos resultados de esos procesos que han llevado? Porque me parece que es interesante ver cómo las mujeres están reconstruyendo los procesos históricos, ¿no?, retomando específicamente los mitos, y aquí lleva a colisión eso que se toma en cuenta, esta gran discusión entre la historia y el mito, entre la memoria y la historia, ¿no? Tomando en cuenta esa discusión tan famosa que a todos sabemos de internet, del Facebook, sobre esa placa, respecto a que si el mito, ¿no?, el mito de la llegada de los africanos, ¿no?, corresponde o no es cierto, porque se decía por ahí, ¿no?, en ese videíto, que no se han documentado los naufragios, ¿no? Y cómo entonces volvemos a caer en esta discusión eterna entre la academia y la historia, ¿no? Entre esta historia y memoria, ¿no? ¿A quién le damos más peso? ¿A lo que dicen los historiadores respecto a que llegaron esclavizados, ¿no?, como esclavos o como personas esclavizadas? ¿O retomamos entonces los mitos de origen de los pueblos afrodescendientes, ¿no? A mí me parece eso como una discusión muy interesante, y que creo yo que efectivamente hay, o lo que también decía Itza, lo que se ha discutido hasta esta mañana, creo que los académicos, específicamente los historiadores, y eso me compete a mí, ¿no?, creo que debemos de hacer una vuelta, un giro epistemológico, como también se dice, ¿no?,
en crear o en historizar esos mitos, ¿no? Hay grupos de historiadores que sí estamos haciendo esa chamba, ¿no? En decir, a ver, el mito de origen de los afrodescendientes, ¿no? Es este, ¿no? Llegaron en un barco, que si llegaron a Puerto Miniso, que si llegaron a Callejón de Rómulo, en fin, hay un montón, ¿no? Pero al fin, y no solamente los pueblos de la Costa Chica, sino también muchos pueblos del Pacífico, de Colombia, de Perú, ¿no? de Centroamérica, de pueblos afrodescendientes tienen este mismo mito, es decir, que sí hay una correspondencia histórica de esta rememoranza, ¿no? Entonces me parecería que sí sería importante, y aquí quería así como hacer ese paréntesis, ¿no? En el cual que sí hay como trabajos, estamos haciendo esas chambas, ¿no? Y los historiadores, no desde el punto de vista de decir, ahora yo pongo mi punto de vista, sino al contrario, tomar esos mitos históricos y tratar de ver si esa realidad corresponde a con las metodologías históricas. Yo creo que sí, yo he encontrado muchos barcos, muchos naufragios, no desde los archivos de México, sino de los archivos de Centroamérica, casualmente, ¿no? Todo el comercio que llega desde Centroamérica, Panamá, hacia Acapulco, hubo muchos barcos de naufragios, y algo que también los historiadores, y es una cuestión también que hemos cometido muy mal, es que seguimos retomando el comercio transatlántico. Y recordemos que la Costa Chica es en el Pacífico. Entonces, no hemos tomado en cuenta todos esos comercios del Pacífico y que hay documentación, ahí están, pero me gustaría saber que nos dijeras cómo podemos acercarnos los historiadores a estos procesos que están haciendo ustedes con las reconstrucciones de las historias de los pueblos afrodescendientes y sobre todo de la visión de las mujeres, que me parece súper reinteresante. La compañera. Gracias, hola Betty, ¿cómo estás? Hola, un gusto ¿cómo estás? saludarte. Gracias. Bueno, haciendo un poco, tengo un par de preguntas, pero bueno, en cuestión de género, ¿no? Yo tuve la oportunidad de estar hace unos años en Costa Chica con unos amigos, hicimos un documental sobre Ruja, la danza de los diablos, y ahora en cuestión de las mujeres, quisiera yo saber, en esa época había como algunos intentos de las mujeres como por salir y por ser las diablas ahora, ¿no? Quisiera saber en la actualidad cómo se está desarrollando esta parte de género con ellas y hacia dónde piensas tú que puede ir, ¿no? ¿El compañero? Perdón, y si tiene que ver con esto que decía Itziar de la hipersexualización de la mujer, ¿no? O sea, si va en ese sentido o va en el sentido del rescate de la danza misma, ¿no? Sí, no, él alzó la mano. Gracias. Hola, soy Héctor. Hola, Muchas Héctor. gracias por la ponencia, estuvo muy buena. Bueno, mi pregunta tiene que ver con cierta afrodescendencia, que es que pareciera que, o sea, todo se reduce a como si pareciera que los afrodescendientes son de ciertos lugares, de ciertas regiones, y por ejemplo, y hay algunos otros, por ejemplo, que están en ciudades, que no tienen ese asidero cultural, porque por ejemplo la pregunta es, de acuerdo a su historia, su cultura y tradiciones, y yo quisiera poner alguno otro, porque por ejemplo a mí en lo personal, a mí y a mucha parte de mi familia nos ha pasado. Yo sé que mi papá viene de la zona de los Mascongos, pero o sea, yo no tengo tradición, no tengo cultura. Lo que me hace autoadscribirme como afrodescendiente, y eso mi amiga Yesenia me ayudó mucho, es realmente el racismo que hay en México. Desde niño me dicen el bimbo, desde niño, ayer me dijeron que ahí va Kalimba, o sea, ¿cómo te diré? Hay ciertas cuestiones fenotípicas que te hacen ser una otredad, y yo no tengo tradición, ni tengo cultura, ni, o sea, ¿yo qué? Sin embargo, ese mismo racismo, esa misma de estar señalando, se está señalando en todo momento, hace que uno reaccione. Entonces yo digo, ya chinga, pues ya, me voy a autoescribir a ver qué pasa, y de repente encuentro que ni en los censos, ni siquiera en los grupos académicos o la gente que lo está estudiando, están pensando en estas otras gentes que de alguna manera sí hay cierta, no sé cómo decirlo, tradición, quizás rasgo fenotípico, no sé cómo decirlo, que sí existen, yo conozco muchos, y digamos, el tipo de preguntas que ustedes están haciendo, yo no lo podría contestar. Sin embargo, toda la sociedad me dice Kalimba, entonces, era por ahí la pregunta. No quería. ¿Alguna otra pregunta? Muchas gracias por compartir todo esto con nosotros. Quisiera compartir solo unos comentarios, unas palabras. De igual forma, si nuestro entendimiento no
no es suficiente para expresarlo, pues igual aquí estamos para la corrección. Como el compañero decía, en cierta medida, yo observo que sí, efectivamente, la academia ha tomado la batuta, por decirlo de alguna forma, en cómo decirnos, cómo llamarnos, cómo entendernos a nosotros mismos, y nos han dicho cómo comportarnos, ¿no? Cuando realmente, como dice el compañero, hay un gran acervo histórico del cual quizás aquí en México no está muy adentrado, pero a lo que voy es que hay muchos historiadores, por decirlo negros, aquí en México, Latinoamérica, Estados Unidos, que a su misma vez, en esa lucha por el reconocimiento y por ese carácter de la búsqueda de la libertad, ¿no? Estudiaron y se encontraron con esas mismas interrogantes que el hermano y yo nos encontramos día a día. Salimos y nos mencionan Kalimba en la calle. Entonces, hay un hay muchos historiadores negros, mucho por decirlo así, entendiendo lo el término de negro, que es bello, muchos historiadores que en sí mismo describen esta situación en la cual nos hemos encontrado 500 años de racismo y de discriminación, un racismo que dicen que no existe, una discriminación que dicen que no existe, pero al final del día, en una situación inconsciente, todos nos damos cuenta de la facilidad que alguien de piel blanca, por decirlo así, obtiene un trabajo, y alguien moreno y el cabello largo es más complicado. O sea, eso existe, y a lo mejor ahorita no habrá palabras para describirlo, pero eso existe y esa es la realidad y eso es día a día. Y quizás que estemos en este momento, quizás solo debatiendo en el análisis de cómo llamarnos, es lo que yo comento. O sea, al final del día ya hay mucha gente, ya hay mucha historia que aunque no sean congéneres nacionales de aquí que describan qué ha pasado aquí, he entendido a través de estas personas de otros lugares y de otros momentos históricos, que a su misma vez ellos, al declarar eso como parte de los pueblos negros o en sus trabajos de cada uno, de mujeres y hombres honorables, no han hecho como de decir yo soy el negro de Estados Unidos, el jodido de Estados Unidos. No, yo no soy el negro de Colombia. Dicen, los negros en general vivimos una situación precaria, jodida. Así, es esa la realidad. Y ellos no agarran y dicen, no, es que yo nada más hablo por estos ciertos grupos de negros. No, ellos hablan en la generalidad del movimiento en sí. Decimos una comuna, hay comunas individuales, independientes en todos lados, pero al parecer no hay una comuna en general, ¿no? No hay una comunidad, como dicen, no hay un pueblo negro al cual referirnos y que sea nuestra punta de lanza para combatir todo eso, ¿me entienden? O sea, para que no haya todo eso, para que mis hijos no reciban eso que yo recibí, esa discriminación de mi mismo primo, duero, ¿no? Otro punto que observo es que a veces nos observamos como negros como algo aparte de, igual o sea, entiendo el análisis, pero a su misma vez diferente de indígena, cuando las mismas raíces históricas nos entregan que todos los blancos, y todos los negros y todos los morenos, todos somos congéneres de la misma raíz. Entonces, pues sí, es como connotar ese análisis que hay un gran acervo histórico de otros luchadores, de otros pensadores africanos, negros, de otros lados, que a su misma vez ven el conflicto, y que yo veo que aquí en México no ven el conflicto los negros, que describen su misma opresión. A lo que voy es que comentaba esto porque pues observo eso. La academia te define cómo eres, cómo te comportas, pero al final si ven que el negro baila y le dicen afrodisíaco o que está en una situación, quizás algo que la gente de África o la gente negra ha tenido muy fuerte es ese compañerismo, es esa fraternalidad de la cual el pensamiento blanco, no la gente blanca, ha abusado y de su misma forma se lo han vuelto en contra, ¿no? Y ahorita entendí el análisis de que esas son las herramientas para uno cambiar y convertirlo en algo que ataque eso que te está atacando a ti. Entonces,
Eso es lo que quería compartir. Muchas gracias. Muy bien. Bien, vamos a dar paso a las respuestas de la expositora. Bueno, precisamente por eso no te pregunté, porque sabía que me la ibas a revirar. No. Mira, estamos hablando del contexto en general del pueblo negro. No lo digo yo, esto lo saqué de algún texto en el cual dicen que esas son las características de nuestra cultura. Efectivamente, ahora en menor medida se da el rapto. Estas imágenes fueron sacadas del Encuentro Pueblos Negros, el 15º Encuentro Pueblos Negros en Coajimalpa. Son niños de primaria que están representando en los sones de Artesa. Lo que se representa es precisamente el rapto. Desde cómo se conocen, se van a lavar al río, el muchacho se va con sus amigos, va con su caballo y se la lleva. Y ya viene todo este proceso del perdón, de la prueba de virginidad, todo. O sea, sí es una cuestión que es poco feminista, pero digamos que es una cuestión que se dio muchos años en nuestras comunidades. Ahora las nuevas generaciones, por muchas implicaciones, se está dando cada vez menos. Pero aún así las chicas tienen esta cuestión de huirse con el novio. Y también tiene mucho que ver que la mujer tiene menos acceso a la educación. En un análisis que yo hice en mi comunidad, siendo mayoría mujeres, más del 50% mujeres, el único nivel escolar donde somos más que los hombres es en el preescolar. A partir de la primaria hasta bachillerato que hay en mi pueblo, disminuye drásticamente. Entonces, se busca, se incide y se intenta educar en esta materia para que cada vez opten menos por esta situación y opten más por tener una vida digna, una vida que es libre de violencias, porque finalmente el rapto es una violencia, porque no siempre eran raptos consensuados, no eran raptos de que me gustó, la vi en el tal lugar y me la llevo, y la obligación y para salvar el honor, pues se tiene que casar. Es una violencia machista muy grave, y yo tuve un caso muy cercano con una amiga que lo vivió. Yo decía, ¿cómo es posible eso? Pero sin embargo es una característica que muchos historiadores dicen que es un rasgo cultural de los pueblos negros, ¿no? Sí, digo, yo como mujer, como feminista, pues, no me la... Ahora, Yesenia, ha habido muchos procesos de incidencia hacia las mujeres negras. Yo siempre he dicho que desde hace como unos 5 o 6 años, los negros nos volvimos como famosos o como una moda en el que se bajaron muchos proyectos. Tú estuviste involucrada en el proyecto de la escuela, que tuvo cosas muy buenas, pero finalmente también hubo una utilización de las mujeres negras. Y a partir de esos procesos, muchas mujeres nos empezamos a decir, ¿esto es realmente lo que nosotras queremos? ¿O nosotras podemos tener nuestra propia visión de feminismo, ¿no? Desde nuestra propia perspectiva? A partir de ellos, nosotros, un grupo de mujeres, creamos la cátedra itinerante. Pero antes de hablar de la cátedra itinerante, hablo del proceso que dices del Simón de Beauvoir. Ese es un proceso que efectivamente parte desde una visión, desde el instituto, como la escuela también estuvo financiada por Semillas, que también Semillas puede tener sus asegúnes, en el que se te ofrece. En este proceso del Simón de Beauvoir hubo un diagnóstico. Después del diagnóstico se hizo un programa, pero no lo hizo directamente el Simón de Beauvoir solo, sino que consultó a las mujeres interesadas y les preguntó qué es lo que querían. Tuvo dos años, un proceso de 2 años, mediante el cual sí se dieron lo que es la perspectiva de género, el feminismo, desde distintas perspectivas, pero también se nos habló de feminismos negros.
se nos dotaron de herramientas para construir una agenda. ¿Cómo construye una agenda? Y lo hizo Tobián Ledesma, que es una mujer que se asume como afromexicana, y que en ese sentido, las que construimos esa agenda fuimos las mujeres. Las que redactamos esa agenda fuimos nosotras. Las que leímos, bueno, las que leyeron esa o la presentaron fueron las jóvenes. Entonces, en ese sentido, yo puedo decir que a pesar de que a mí me doten, pueden tener los orígenes que ellos quieran las instituciones, es mi responsabilidad ponerme y decir, pues denme lo que quieran, a exigir y decirles, yo quiero esto, yo necesito esto y mi voz quiero que sea expresada. En ese sentido, es muy valioso el proceso del Simón de Beauvoir porque se dio a conocer una agenda que yo te puedo facilitar, donde dice con nuestras voces cuáles son nuestras principales problemáticas y qué es lo que nosotros queremos que haga el Estado, ¿no? Y pues, posteriormente, en la cátedra, voy a hablar un poquito adelante. Ahora, para Liliana o Elizabeth nos... bueno, Liliana. Yo no dije que la pregunta de la encuesta intercensal no tuviera el reactivo negro. Cuando se hizo la prueba piloto, no tenía el reactivo negro. Era como preguntar solo si eras afromexicano, y si no entendías la pregunta, se te agregaba negro, moreno, mascó y jarocho. Eso es parte del proceso. Yo no hablé de la pregunta intercensal en sí. La pregunta intercensal sí tenía el reactivo negro y empezó con el reactivo negro. De acuerdo con su cultura, historia y tradiciones, ¿usted se considera negro, es decir, afromexicano o afrodescendiente? Esa era la pregunta final. Pero fue una discusión muy larga. Y también en ese mismo proceso, el Estado se comprometió a hacer una campaña de sensibilización que nunca hizo. Salvo algunas cuestiones que hizo el INAH o otras cuestiones que se hicieron desde la academia, y digo, desde la sociedad civil, y que no respondían realmente a la esencia de la pregunta. Ellos decían, cuando te pregunten, tú dices, sí, yo soy afro, pero no te estaban preguntando cómo te consideras, te estaban preguntando si te consideras. Otra cosa hubiera sido, en ese sentido, si te hubieran puesto, usted se considera negro, moreno, y te hubieran tenido todos esos reactivos, y tú pudieras, en tu libertad, decir, yo soy negra, yo soy afrodescendiente, o yo no quiero reconocerme como tal, ¿no? Ahora, aquí para contestarle a Pablo sobre lo de reescribir nuestra historia, es un proceso que estamos haciendo desde un proyecto que tenemos que se llama Cátedra Itinerante Mujeres Afros. Solo llevamos 2 módulos. ¿Por qué? Porque es un proceso, algo que surge desde la sociedad civil, desde un grupo de mujeres, que no contamos con el apoyo de ningún tipo de organización y de institución. Estamos buscando continuamente los apoyos para tratar de sacar adelante este proyecto. Juliana y yo nos hemos ido al Senado, a la Cámara de Diputados local, a cuanta gente se nos ocurre para tratar de sacar el 3er módulo. Dentro de este proyecto, en el módulo anterior se dio un taller sobre cultura. Y en este sentido también de que la cultura no está escrita a partir de la visión de las mujeres, nosotras decidimos hacer nuestra propia historia y empezar a escribir lo que nosotros recordamos, lo que nosotros somos y lo que nuestras abuelas nos contaron, para tratar de reescribir nuestra historia y decir, esto es lo que yo siento, esto es lo que yo pienso. Sí, para nosotros es esto lo que digo, que la palabra, el proceso de la esclavitud para nosotros es muy, muy deshumanizante. Entonces tenemos como esta serie de mitos de nuestra creación de decir, no, nosotros nunca fuimos esclavos, nunca nos esclavizaron. Somos descendientes de aquellos barcos que naufragaron y de ahí se hizo todo esto, por lo menos en Costa Chica. No, ese es un mito muy así. Sin embargo, cuando tú ves la vestimenta de la danza de los diablos, hay cadenas, y esas cadenas no nos pueden remitir sino a la esclavitud, ¿no?
Entonces, como que hay una no aceptación de ese proceso que desarraiga a nuestros antepasados, que le quita su cultura, que le quita su historia, que le quita sus procesos propios de organización, y que obviamente por esta fuerza de sobrevivencia que tienen ellos, como lo dice EPSI, se empieza a gestar una nueva cultura donde se van amalgamando. En los velorios, por ejemplo, en mi comunidad, el despedimento dice: ya me voy, mis señores amos. ¿A qué remite eso sino a una etapa de esclavitud? ¿No? Y desde este mismo proceso, pues empezar como a rescatar todo, como lo hace Israel con los cuentos, como lo hace Angustias, como lo hace Isian, de decir, vamos a rescatar lo que nosotros hemos aprendido a lo largo de nuestra historia, lo que nos han contado nuestros antepasados, ¿no? Stephanie, efectivamente hay una, cuando, digamos, estuvimos ahí en ese documental, lo cual quiero agradecer y quiero hacer un reconocimiento, porque muchas veces cuando llegan los cineastas, los historiadores, los antropólogos a hacer trabajo de campo en las comunidades, nunca nos regresan el producto. Y Muchitos Locos nos pidió el apoyo tanto a Israel con los Diablos de la Boquilla como a mi persona con los Diablos de Lode Soto, y regresaron a presentar ese material a las comunidades, y es algo que se les tiene que reconocer, porque eso es también parte de este no apropiamiento de la historia, sino de esta alianza que debemos hacer con ciertos actores. En la cuestión sí hay cuando fueron, había en el Maguey un grupo de diablas que funcionó unos años y después dejó de funcionar porque la que tuvo la iniciativa se casó y su marido ya no se lo permitió. Específicamente en una comunidad no hay esta reivindicación de volver a ser el grupo de diablas. Sin embargo, a partir de los procesos del Instituto Simón de Beauvoir, las mujeres que participan, un grupo de Guerrero y un grupo de Oaxaca, decidieron hacer su interpretación de la danza y hacer el grupo de diablas, como una apropiación de esa cultura, que por qué yo no lo puedo ser si yo también soy negra. Entonces, también es otro de los procesos de la apropiación de la cultura y de reescribir nuestra historia que estamos haciendo las mujeres. A mí obviamente me hubiera gustado muchísimo más hablar del proceso de las mujeres negras y cómo hemos venido empezando a coincidir, porque somos mujeres y tenemos coincidencias como mujeres, aun cuando venimos de distintos procesos organizativos, venimos de distintos grupos y de distintas corrientes, y hemos sabido encontrar la forma de lograr acuerdos muchísimo más puntuales que muchas organizaciones mixtas o de hombres. Y hemos ya tenido como esta amalgama, y eso es algo que es sumamente rico, porque te empiezas a reconocer a ti misma, empiezas a reconocer al otro, y como mujeres podemos empezar a hacer esta incidencia de decir nuestra historia, de contar nuestra historia y de alzar la voz y decir, esto es lo que me falta a mí, ¿no? Efectivamente, Héctor, la encuesta intercensal nos arroja unos resultados sorprendentes, donde si bien Guerrero, Oaxaca y Veracruz son los que tienen porcentualmente más población, la Ciudad de México y el Estado de México son los lugares donde numéricamente nos sobrepasan. Y son estos procesos de desarraigo cultural, de que muchas veces provienen, como en tu caso, de lugares donde hay una historia de negritud, y otros que son migraciones, otros que ni siquiera saben de dónde vienen sus procesos. Y no es, como también lo había dicho Mónica Moreno, a ella tampoco, esa pregunta no le dice nada, que ella no tiene historia, no tiene cultura. Lo que sí tiene es una pigmentación, es un color, como lo dicen, ¿no? Aunque digan que negro es color y afrodescendiente es identidad, ¿no? Es la cuestión racista, porque quizá yo no pienso que soy negro, pero los demás me ven como negro. Y entonces empiezo a reflexionar si yo me asumo como negro, parte de un colectivo, o solamente como persona. Aquí Juliana quiere agregar otras cosas. Sí. Adelante.
No te tengo que perdonar. Ahí voy. Hay dos cositas que quiero puntualizar. Una respecto del queridato, del rapto y de la jullita, que son diferentes. El rapto era en contra de la voluntad de la mujer. La vi, me gustó y me la llevo. Y de esa forma se conformaron muchísimas familias en los 50, 60 años. Y un intento en Huazuapitlán en los 90, al muchacho lo estaban acusando ya de secuestro. Y desde ahí, al menos en la zona, como que se acabó el rapto. Pero la jullida sigue siendo vigente, que es que tú y yo somos novios y que esperamos el baile o la fiesta más importante, pactamos, nos vamos ahí de la feria de la Santa Cruz para iniciar un nuevo hogar. Entonces ya es donde viene todo lo demás que tú dices, del perdón y todas esas características que son de la jullida. Y el queridato, que también sigue siendo muy importante. Entonces, son culturalmente aceptadas, como en algún momento también el profesor Israel es lo correcto, culturalmente aceptadas, pero eso no quiere decir que sean bien. Sí. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Al menos desde lo que yo puedo hacer, cuando he tenido la oportunidad, lo he dicho, violentan los derechos de las mujeres, el queridato, porque estoy poniendo en contra a una con la otra. Si la mujer se enoja porque fue a ver a la querida, va a terminar en una escena de violencia, porque el esposo la va a reprimir, porque se puede llevar a la querida a un baile, y cómo va a sentir esa violencia psicológica, esa violencia emocional, y también que se vuelve económica. Y que nos ponen a mujeres contra mujeres. Definitivamente, pero hay que irlo caminando y hay que irlo trabajando, y es precisamente de esa cátedra itinerante que es lo que tratamos de evidenciar, para que con el tiempo pues llegue a comenzar. Respecto de la cuestión de las preguntas, hubo dos que se estuvieron poniendo en la prueba piloto, no solo la de afroamericana, de acuerdo a su cultura, historia y tradiciones, usted se considera negro, es decir, afromexicano, afrodescendiente y todo lo demás. Y también está de acuerdo a su cultura, historia y tradiciones, usted se considera afroamericano, que fue una de las discusiones terribles que se dio ahí en la mesa, para ver cuál de las dos era la que captaba mayor población, y esa fue la que se puso a andar ya en la encuesta intercensal del 2015, y que fue la de negro. ¿Y qué es lo que se dijo ahí cuando ya dijeron, bueno, la que terminó fue la de negro, pero los resultados los se dieron como afrodescendientes? Eso fue lo que se dijo en esa mesa de discusión, y pues ahora, para responder a lo que decía la chica, no tenía mucho más, esas dos preguntas fueron claras. Entonces se volvió a decir quiénes somos y no se nos volvió a escuchar. Muy bien. Nada más una última acotación. Sí. Una chica, en la cuestión, lo que comentaba el compañero, cómo la academia y las instituciones han tomado la batuta, se asumen como protagonistas y no como aliadas como deberían ser, ¿no? Y también refiriéndonos a lo que decía Juan Pablo de la placa de Lina, que estuvo muy cuestionada por dos periodistas de la costa, Eduardo Añorbe y Andrés Manzano, en el sentido de que no se ven reflejados ni sienten que son procesos que reivindican a las poblaciones negras, porque no hablan del legado histórico, sino del pasado esclavista. Entonces, en ese sentido, creo que nosotros, no solo las organizaciones, sino el conjunto de la población, tenemos derecho a expresarnos. Yo sé que causó mucha incomodidad el dicho sobre todo del de Eduardo, porque lo hizo en un lenguaje, dijéramos, negro, chirundo, chando y choco, pero lo hizo desde su perspectiva. Pudiera tener sus matices, él no está aquí para defenderse, y no creo que él lo va a asumir y va a decir que él sigue en lo dicho, porque a él no lo representa, ¿no? Y en ese sentido yo creo que también hemos dejado de
de decirlo cómo nos sentimos, y hemos permitido que nos digan es que tú estás mal, tú no debes llamarte negro, o tú no debes hablar en ese sentido, y tú no tienes derecho a expresarte, porque también lo dice Andrés Manzano, no todos los de la costa quieren ser negros o afromexicanos. Bien, sí, una última y ya le cerramos, ¿no? Una pregunta de lo del queridato, que no sé si ustedes han observado, si el queridato se da más entre mujeres negras o es una práctica generalizada en la costa chica. Se da más entre mujeres negras. Porque, o sea, yo creo que ahí es donde el racismo también juega un papel, no solo sexismo. O sea, Sí, como desde la colonia, por la desde el legado de vientre. O sea, si tú nacías de una persona esclava, eras esclavo, ¿no? ¿Y quién eran los esclavos? Las mujeres negras. Entonces, la gente no reconocía, no quería reconocer, ¿eh? Bueno, o sea, creo que hay una parte, o sea, lo que quiero decir es como la mujer negra no es materia de matrimonio. O sea, y eso creo que, o sea, sería interesante, tal vez es una práctica que se da en todos lados y que tiene que ver más con un sexismo generalizado y que no tiene que ver con un sexismo racializado, que habría que verlo. Y por eso es mi pregunta, o sea, ¿ustedes qué han observado? ¿Es más una práctica más común hacia la mujer negra o es una práctica general? En todos lados, ¿eh? Bueno, miren, ¿qué les parece si dejamos esta discusión, digamos, para despuesito? Yo creo que aquí hay algo interesante, es el hecho de que el asunto de la cultura es un asunto por discutirse, ¿no? Complejo. Todo complejo. Estas perspectivas que nos están planteando las compañeras es sumamente interesante, habrá que tenerlo en cuenta. Y yo creo que de la intervención de Betty hay una cosa que es fundamental, que es el tema de la consulta y en el que tenemos que ahondar. Vamos a hacer un receso, compañeros, de 10 minutos para volver.